Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Esto es Universo Deportivo. Como siempre, la invitación a compartir junto a nosotros media hora con todo el deporte, análisis, información, el invitado del día y todo lo que tiene que ver con las últimas horas deportivas que vivió la Argentina, que están vinculadas a la Copa Davis, al triunfo del equipo argentino sobre Chile. Un triunfo difícil, luchado, pero que se consiguió como se esperaba con los últimos dos singles. Esto le permite a la Argentina otra vez empezar a soñar con ubicarse en el Grupo Mundial y estar en la zona a la que le corresponde la historia del tenis de la Argentina, estar presente siempre allí. Ha sido un resbalón el descenso. Dijimos el año pasado que esto podía suceder y que sucedió y que tenía que ver también con una coyuntura, con un momento, pero que rápidamente iba a volver a la primera división o al Grupo Mundial, y esto hace que uno tenga muchas esperanzas por el futuro del equipo argentino. Pero además ha habido mucha historia en cuanto al desarrollo del campeonato argentino. Muchos piensan que Boca, con la ventaja que tiene y los resbalones de los equipos que lo siguen, va a salir campeón en algunas fechas antes de finalizar el torneo. No se pueden consolidar ni San Lorenzo, ni el propio Independiente, ni tampoco Talleres como perseguidores. Aparece Godoy Cruz en la pelea, pero lo cierto es que Boca resbala, pero los otros también, y eso les da una diferencia al equipo de Guillermo Barros Esqueloto. Los Jaguares han perdido frente a Crusaders, otra derrota quizás con alguna arista más interesante por parte del equipo argentino ante el campeón del Super Rugby, y todo lo que deja Vettel, que es, me parece, el hombre del momento, por lo menos en la Fórmula 1 internacional, y que está vinculado al buen trabajo de Ferrari y a un sorprendente inicio de campeonato que ha superado a las expectativas de Mercedes y de Hamilton, por supuesto. Hoy va a estar John de la Pena hablando de automovilismo justamente para presentar su obra, un hombre que llegó a Estados Unidos y triunfó, un hombre que tiene una categoría inmensa y que ha logrado armar una escudería y ser importante en el país más importante, si se quiere, en el automovilismo internacional. Lo cierto es que vamos a tener una presentación de lujo aquí en Universo Deportivo. Las siguientes empresas auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa. Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales. UCES, la excelencia, un compromiso. Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Para sus cursos de extensión universitaria, informes e inscripción al teléfono 4815-3290, interno 554 o 556. Vamos a charlar con John de la Pena, un hombre que ha cumplido el sueño americano, ese sueño que tienen millones de personas alrededor del mundo de llegar a Estados Unidos y triunfar y desarrollarse en un país que es altamente competitivo, que es muy difícil, y sin embargo John, con $300 en el bolsillo, con 20 años y un espíritu aventurero realmente admirable. Gracias, John, por haber venido. No, gracias a vos por invitarme, un placer. Un placer, y digo, llegó a Estados Unidos, armó un equipo de competición y como desarrolla en este libro Made in Argentina, que estamos presentando, logró presentarlo en las 500 millas de Indianápolis, que usted cuenta es la carrera mítica, ¿no?, del automovilismo mundial. Claro, lo que pasa es que yo tenía un sueño desde muy chico, ¿no? El automovilismo siempre me gustó mucho y tuve la suerte de poder ir haber tenido una muy buena educación acá en Buenos Aires, y justamente fui a la escuela secundaria en Belgrano, en la Escuela Técnica 28, que todavía existe, y a la cual justamente voy a ir el viernes a dar una charla para los alumnos, ¿no? Y con ese, bueno, un poco de dinero y muy poco dinero, y esa preparación y una pasión por el automovilismo, los autos, me fui para allá y bueno, despacito fui progresando, ¿no? ¿Cuál fue el primer lugar al que acudió y cómo fue desarrollando un poco la empresa? Mira, yo originalmente cuando fui, mi papá tenía un hermano que vivía en New York, entonces me fui a New York y bueno, lo primero que hice apenas llegué es encontrar un trabajo porque no tenía suficiente dinero como para estar sin trabajo.
Y bueno, despacito, yo lo que hice es aprender, ¿no? La primer parte, la primer faceta de mi vida, digamos, de ir a un país tan grande como es Estados Unidos, que tiene una economía tan distinta, ¿no? Los primeros años fueron un periodo de adaptación realmente, porque las cosas como hacemos aquí en la Argentina y tal vez como se encaran en Estados Unidos son muy distintas, sí. Especialmente en cuanto a los negocios y a los planes de trabajo y bueno, esas cosas, ¿no? Se hacen mucho las cosas mucho más, a más largo plazo. Ajá. Entonces esa inquietud de tener que hacer las cosas rápido, y nosotros tal vez en la Argentina estamos más acostumbrado a un ritmo de vida un poco rápido y tal vez un poquito, bueno... Impaciente. A veces, sí, impaciente, ¿no? Y tal vez no tenemos mucha predicción de un día al otro, ¿no? Sí. Entonces, estar en un mundo en el cual es más predictivo, más tranquilo, más... previsible. Sí, es un poco distinto. Eso fue una adaptación, pero despacito... bueno, concurrí a una escuela de ingeniería aeronáutica por 2 años porque me interesaba. Justamente estábamos hablando un poco de adquirir los conocimientos que son puntuales para una persona que... a mí me interesaba mucho la aviación, me interesaba mucho el automovilismo, los autos. Entonces fui a una escuela por 2 años, después me gradué y despacito empecé a trabajar para algunos equipos y despacito empecé... Bueno, yo corría también como piloto. Por 10 años y después despacito decidí meterme en el negocio del automovilismo, no como piloto, pero tal vez más como dueño de equipo, ¿no? Sí. Y bueno, con mucho sacrificio y tuve mucha suerte en realidad porque conocí gente, no sé si les caí bien o es que que compartían mi sueño, pero me ayudaron. He tenido sponsors muy importantes durante mis años en el automovilismo como Toyota, Budweiser, compañías muy grandes que me acompañaron por muchos años. Eso por supuesto ayuda, ¿no? Pero en realidad es todo un cambio de actitud, digamos, de aprender y después despacito aplicar ese aprendizaje para poder moverse para adelante. Usted en el libro cuenta una anécdota que creo que es lo que mejor describe el éxito de su trabajo y de su inserción en los Estados Unidos, que tiene que ver con cumplir los sueños. Cuando fue a dar una charla a un colegio y un chico le preguntó quién gana más, si el piloto o el dueño de la escudería. Y en el fondo usted dice, uno tiene que ir detrás del sueño y no poner el foco en el dinero, después vendrá solo. Las grandes estrellas del deporte compiten porque son competitivos, porque son ganadores, porque les gusta lo que hacen y no se fijan tanto. Después viene como una consecuencia, ¿no? El dinero que no pueda ganar. Eso es exactamente la filosofía que yo he aprendido durante tantos años, ¿no? Y yo creo que es importante entenderlo. A mí me costó un tiempo entenderlo, ¿no? Que no hay que enfocarse tanto en el resultado. Por supuesto que tenemos metas que queremos cumplir, pero el resultado es nada más que una consecuencia, como bien lo decís, y no el proceso. Claro. El proceso es lo importante. Yo creo que una de las cosas que es que tal vez como argentinos tenemos que aprender un poco más es que ser menos exigistas y concentrarnos un poco más en el proceso. Claro. Y yo siempre digo que el exigismo argentino tal vez es el enemigo del proceso en ese sentido, porque uno agarra y dice, bueno, por ejemplo, cuando yo tuve a Norberto Fontana, ¿no? Que tuve la suerte que venga, siempre tuve el sueño de tener un piloto argentino, un buen piloto argentino. En ese momento Norberto era el mejor. Claro. Entonces, cuando no tuvimos los resultados inmediatos, ¿viste? Se nos cayó mucho la expectativa y el respaldo que teníamos de la Argentina. Entonces, esto es una lección, ¿no? Porque hay que darle tiempo a que el proceso pueda ponerse en marcha y pueda terminar en un resultado. Exacto. Y no al revés. Sí, esperar el resultado inmediato. Exactamente, hay que tener paciencia. El proceso dicta que tal vez empezamos rumbo a un resultado, pero no necesariamente con el camino indicado. Entonces hay que ajustar ese camino a medida que vamos avanzando. Entonces si uno se preocupa mucho por el resultado, se olvida que el proceso no es
necesariamente no garantiza que cada paso sea un éxito. Claro. Vas a tener pasos en falso. Exacto, como retroceso, Exacto, los pasos atrás. Exacto, entonces puedes tener 2 o 3 pasos buenos, en una vez a uno malo, tenés que retroceder, ajustar la visión, ajustar tal vez el approach, como decimos en Estados Unidos, y bueno, y darle para adelante. Y despacito, yo creo que si nos concentramos en los pasos lógicos que tenemos delante nuestro, durante un proceso a cualquier meta vamos a llegar. Que es exactamente lo que hace un futbolista, lo que hace cualquier persona. Vos ponés, para darte un ejemplo, un Del Potro, por ejemplo, que ha llegado a un nivel mundial muy importante, ha tenido resultados importantes. Pero hay un proceso detrás de eso, que nosotros no necesariamente los conocemos, pero él sí. Años de preparación, de sacrificio, ¿no? Y eso aplica en todas partes. Yo creo que aplica no solamente en el deporte, sino en cualquier cosa que uno hace. Sí, estoy de acuerdo. En cualquier trabajo uno cuando va desarrollando su carrera en el mundo académico va a tener algún paso en falso, va a tener algún camino que dijo, no, por acá no es, hay que retroceder y seguir por otro lado, que al final así se construye, ¿no? Una carrera de cualquier tipo. Y yo pensaba en el automovilismo, que es un poco lo que nos ocupa, o que por lo menos nos une en esta charla. Usted siempre dijo, o por lo menos en el libro cita su admiración por Fangio, que en definitiva era un gran trabajador, más allá del éxito. Un chico que a los 8 años aprendió a manejar, que tenía una pasión volcada. Y lo que nosotros compartimos generacionalmente, que fue Carlos Reutemann, ¿no? Con una carrera brillante en la Fórmula 1, y más allá de las críticas, porque le faltó 5 para el peso, que es un detalle en lo que fue toda su carrera, ¿no? Claro, pero son 2 carreras totalmente distintas, 2 épocas totalmente distintas. Los dos, casi se puede decir, gente de campo, ¿no? Trabajadora, con ciertas éticas de trabajo. Fangio, una persona muy tranquila, muy tal vez callada, pero de pensar muy profundo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de compartir algunos momentos con él, y siempre me impresionó la forma, una persona de poco hablar, pero las palabras pesadas, ¿no? Justas, exactamente. A Carlos no lo conocí, lo conocí una vez sola, muy levemente, cuando estaba corriendo en Estados Unidos con el equipo Brabham, pero también una persona que de mucho talento, que representó a nuestro país muy bien. Ganó muchas carreras, tendría que realmente haber ganado el campeonato. Un año le pasó muy cerca. 1981, Sí, exactamente. En Las Vegas. Fue una lástima que no lo haya ganado, y la verdad que, pero bueno, de todas formas es una persona que no solamente tiene una trayectoria en el automovilismo, sino también en la política, una persona que es un patriota, que le interesa el bienestar social de nuestro país. Porque al fin del día yo creo que tal vez para gente que ha viajado, ¿no? O ha vivido en otros países, siempre nos interesa volver a la Argentina y tratar de aportar, ¿no? Y es que es la historia básicamente del libro, es tratar de dar un poco de inspiración a la gente joven, de tratar de decir, bueno, gracias porque yo nunca hubiera llegado a donde llegué sin la preparación que tuve en mi país. Ahora no sé cómo será ahora, pero en la época cuando yo estudié, los estudios eran muy buenos, las enseñanzas eran buenas, los estudios eran profundos, se estudiaban muchas cosas. Me acuerdo que nosotros teníamos, no me acuerdo, como 10, 12 materias a veces. Sí, en el secundario, claro. Y si iba con doble escolaridad, tenía 5 o 6 materias en inglés. Exactamente. Entonces yo tuve una preparación que, si bien no me di cuenta en ese momento, me sirvió muchísimo en toda mi vida. Sí, la base fue muy buena. Al contrario de lo que uno más o menos percibe en Estados Unidos, donde la escuela primaria o secundaria no es tan buena y la universidad sí es muy exigente, ¿no? Sí, pero especialmente yo creo que en Estados Unidos es muy puntual la enseñanza. Acá en la Argentina, por lo menos cuando yo fui a la escuela, que hace ya muchísimos años atrás, se enseñaba en una forma más global y te daban más, tal vez más herramientas como para poder sobrevivir y adaptarse a diferentes cosas, ¿no? Si bien, por ejemplo, en la escuela industrial yo tuve, como decir, la doble escolaridad, tuve inglés, tuve
tuve todos los talleres que haces en el industrial, más todas las materias normales, mucha matemática, mucha física, muchas cosas que fueron muy importantes después en mi vida, que en ese momento tal vez yo las menosprecié, porque digo, ¿para qué me sirve la geografía? ¿Viste? Pero el tema es que después te das cuenta lo importante que es todo eso, porque es muy global y lo que te enseña, o por lo menos que me enseñó a mí la secundaria, no me dio todas las respuestas, lo que me dio es la forma de cómo encontrar las respuestas, de cómo razonar y llegar a una respuesta. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Hacemos una pausa, John. Bueno. Seguimos la charla con John de la Pena aquí en Universo Deportivo. Diplomatura en Gestión Deportiva. uces.edu.ar/posgrado. Centro de Informes. Paraguay 1338, primer piso, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4814-9200. posgrados@uces.edu.ar. Ediciones WH. Obras y novelas contemporáneas. Edición y comercialización integral. Consultas a nardoseditorial@gmail.com. Seguimos la charla con John de la Pena en el segundo bloque de Universo Deportivo. Pensaba un poco lo que hablábamos fuera de cámara y estos cambios de la Fórmula 1 internacional, ¿no? Que vive un momento de transición, como usted me decía, un momento de un cambio muy grande, porque estaba acostumbrada al manejo, a la conducción de Bernie Ecclestone durante 30 años, un hombre que le dio su impronta a la Fórmula 1, que a fines de los años 70 cambió un poco la historia. Hay un libro, la biografía de él, que narra todo lo que fue el cambio de la Fórmula 1 allá por 1979, 80, y ahora es otro mundo, donde creo que a Ecclestone le han criticado muchas cosas, pero él tenía la muñeca personal de conocer bien el paño, y viene una empresa que es totalmente distinta, mucho más grande, más impersonal, si se quiere, ¿no? Sí, yo creo que es impresionante en realidad la trayectoria que ha tenido la Fórmula 1 bajo la dirección de Bernie, ¿no? Que es un hombre más, digamos, como un bohemio, en cierto modo, en los negocios, ¿no? Que pudo manejar un elemento, un deporte que en ese momento no estaba estructurado para nada, y con su visión de comercializarlo, hizo un trabajo extraordinario, llegando a un negocio de billones de dólares, ¿no? Muy, muy importante. Y bueno, él siempre manejó a los equipos. El tema con el automovilismo yo creo que es distinto, bueno, no, tal vez no tan distinto al fútbol o cualquier otra cosa, ¿no? Pero el automovilismo tiene el negocio que es la categoría en sí, ya sea el IndyCar o sea Fórmula 1. Y después tenés el negocio de cada equipo. Entonces esos dos negocios tienen que trabajar en cierta forma en coordinación, pero también tiene sus requerimientos de ganancias que para sustentarse, para poder pagar a todos los mecánicos, para poner el equipo sobre la pista. Entonces es un negocio que tal vez sea más un arte y no necesariamente una ciencia, ¿no? Entonces manejar el dinero que entra por la categoría y filtrárselo a los equipos de cierta forma para que se puedan mantener, y después darle una plataforma de promoción importante para la que después los equipos puedan vender espacios sobre los autos a sponsors importantes. Esa es básicamente la forma en que trabaja. Ahora con Liberty Media, que es una compañía muy, muy grande, es una institución, como decimos en Estados Unidos, pública, en el sentido que se cotiza en la bolsa. Ellos tienen una inversión muy grande, la cual van a tener que marcar una rentabilidad para los inversores, ¿no? Para los accionistas. Entonces yo creo que ahora eso va a determinar que tienen que tomar ciertas acciones en cuanto a cómo se distribuye ese dinero global que entra en la categoría, que es un dinero muy importante, porque ellos ganan dinero de dos formas básicamente grandes, tres formas. Una es los contratos televisivos, que son importantes durante toda la temporada y en todo el mundo. Después están los fees que ellos cobran por llevar una carrera a un país, que también son muy importantes.
Y después están los sponsors de categoría, por ejemplo, VS, que es el sponsor bancario de la Fórmula 1, y hay otros, ¿no? Sí, sí, sí. Y después están los sponsors a nivel equipo, que cada equipo tiene suyo, ¿no? Suyo, sí. Pero van a tener que ver cómo diagraman toda esa distribución, porque al fin del día la Fórmula 1 sin los equipos no es la Fórmula 1 y los equipos sin Fórmula 1 no son lo mismo, así claro, que claro. Es una codependencia que es muy muy importante económicamente. El tema, John, es cómo mantener también el atractivo sobre el público. El que va en la carrera va al autódromo y está fijo, pero en la televisión, ¿no? Lo hablamos también un poquito al principio y fuera de cámara, que uno trata de, en muchos deportes se hacen cambios y se piensan hasta medidas reglamentarias para que el público siga entretenido. Yo creo que estamos un poco equivocados en cuanto a la reacción de las categorías y de los dirigentes a cómo reenganchar al público, ¿no? Porque decimos hay que tener más pases, hay que tener más entretenimiento. Pero yo creo que hay que entender también lo que está pasando en la parte social de nuestro mundo, ¿no? En que ha cambiado muchas cosas. Una de las cosas que ha cambiado el público y la conciencia del público en general, el público joven, son todos los dispositivos electrónicos, los medios sociales y las formas de interactuar humanamente con lo que está alrededor nuestro, ¿no? Y eso muchas veces no lo pensamos, nosotros pensamos, o los dirigentes muchas veces piensan, bueno, no, es cuestión de tener, carreras más emocionantes, pero lo que tal vez no se han dado cuenta es que la atención, el periodo de atención de un joven es mucho más chico hoy de lo que era cuando estábamos nosotros mirando un Fórmula 1. Sí, sí, sí. Vos te sentabas frente a la televisión por 2-3 horas para mirar una carrera, no tenías la habilidad de hacer el fast forward como haces hoy, o grabarla y la miro más tarde. Yo, por ejemplo, hoy en día no miro una carrera live. Yo las grabo y cuando voy a casa miro en una de esas una carrera de 2 horas y media, miraré 20 minutos. ¿Entendés? Entonces, los ¿qué highlights, pasa? Exactamente. Entonces yo creo que estamos en un periodo de inflexión donde tal vez el público esté cambiando bastante drásticamente. Yo este fin de semana fui a una carrera de 13-2000 en Rosario, y yo veo que hay gente que son los core, ¿no? Los básicos fanáticos del automovilismo, pero esa gente ya es grande. Entonces, ¿cómo enganchamos, cómo activamos a esa juventud para que esté envuelta en el automovilismo? Y yo creo que eso va a requerir un approach, una forma de pensar distinta a lo que hemos hecho hasta el momento. Vamos a tener que ir a donde los jóvenes están, no tratar de traerlos a donde estamos nosotros, porque en una de esas a ellos no les interesa eso, ¿no? Entonces vamos a tener que ir a donde, a lo digital. Ahora, eso es un término muy general. ¿Qué es lo digital y cómo lo desciframos y cómo hacemos para que enganchemos a esa gente de una forma que tenga una permanencia para que les sirva a la parte de sponsorización y patrocinación de los sponsors para que ellos puedan justificar su involucración en el deporte? Porque al fin del día es todo un negocio que tiene que redondear para todo el mundo. Sí, es un deporte, pero para que ese deporte se ponga en la pista tiene que tener sus auspiciadores, ¿no? No, seguro, seguro. Es muy interesante lo que plantea porque es una muy buena idea y uno tiene que empezar a trabajar sobre esa idea, a pensarla, a desarrollar esto de vamos a llevar el automovilismo hacia los jóvenes, que lo vean. Entonces habrá que llevarlo a las aplicaciones, a los teléfonos, a los celulares, que entre por ahí el gusto por una carrera, quizás carreras más cortas o con otro tipo de condimentos como para que sea más atractivo. Yo veo que los chicos jóvenes en general miran, mis hijos por ejemplo, adolescentes, aún el fútbol o cualquier deporte, miran los highlights en el teléfono, los goles, las cosas, y siempre un poquito después de que sucedió, como le pasa a usted. Precisamente eso es lo que te quería decir, ¿no? Que tocas en un punto muy, muy importante. Es cómo hacemos un híbrido en cuanto como en la forma en que entregamos el deporte al público. Porque no es televisión, no es ir a la pista solamente. Requiere otros elementos que tal vez si son aparentes no se han puesto en movimiento de la forma indicada. Entonces yo diría que
tiene que haber mucha experimentación de cómo hacer eso. Porque como vos decís, mirar la carrera solamente no es suficiente, tal vez alguna interacción por medios electrónicos puede ser interesante. Yo no sé si vos has visto que la Fórmula 1 ahora armó, en Estados Unidos hay un desarrollo muy grande en lo que se llama e-games. Sí. Juegos electrónicos. Juegos electrónicos importantes. Sí. La Fórmula 1 recién hace el año pasado lanzó un campeonato virtual. Ajá, Incluso la FIFA lo viene haciendo hace un tiempo, sí, con chicos que exactamente. se llenan estadios y ven. Exactamente, eso. Sí. Son formas de involucrar a los chicos jóvenes en un deporte de forma virtual y hacer una escalera de participación que llegue a un campeonato de algún tipo. Y esos tipos de campeonatos muchas veces se ponen en un estadio o en un lugar cerrado con muchas pantallas de televisión donde los mejores jugadores de juegos electrónicos puedan competir. Sí. Tal vez esa sea una forma paralela y complementaria al deporte físico que hacemos en las pistas. No tengo la respuesta, pero son cosas que hay. Son ideas que hay que desarrollarlas y tal vez ponerlas en movimiento y ver si funcionan. Gracias, John. Fue un placer. El placer fue mío. Muchas gracias por invitarme. John de la Pena, un argentino que ha triunfado en el mundo, aquí en un universo deportivo que sigue de esta forma. Las siguientes empresas auspician este programa. ADE, Asociación Dirigentes de Empresa. Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales. UCES, la excelencia, un compromiso. Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Para sus cursos de extensión universitaria, informes e inscripción al teléfono 4815-3290, interno 554 o 556. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Recuerde que en la próxima edición vamos a hablar de la Copa Davis y de la selección argentina. Va a estar Alberto Calegari, periodista de Diario Popular, para interiorizarnos de los detalles de la Copa Davis y por supuesto también para profundizar el análisis del equipo argentino. La selección se juega a la Copa del Mundo, es el evento más importante de este 2018, más allá de todo lo que tiene el deporte, es uno de los eventos, creemos que es la torta principal de lo que ofrece este menú deportivo, y con Alberto vamos a hablar justamente de la selección argentina y sus posibilidades, su marcha rumbo al Mundial de Rusia. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias y hasta siempre.